Buenas tardes a todos. Hemos vuelto después de un pequeño receso a diálogos al café Marcos Escudero. Hoy con un tema que creo y estamos seguros todos en el grupo de trabajo de que va a dar mucho que hablar en las próximas semanas, meses y esperemos que no sean años, en la necesidad de la reforma de la justicia. Hoy tenemos... Bueno, este va a ser un primer conversatorio sobre este tema. Pretendemos llevar varios de estos hacia adelante para que vayamos analizando de manera conjunta e ir sensibilizando a los diferentes actores de la sociedad civil y políticos de la urgencia y la necesidad de mirar este tema con mayor cuidado y con mayor dedicación, porque el país ya no puede seguir, no aguanta más la justicia que tenemos. Hoy nos acompaña Susana Saavedra, es abogada de profesión, diplomada en gestión de seguridad ciudadana a nivel local, cuenta con diversos cursos de formación en gestión de proyectos por resultados y con enfoque de género, reformas judiciales, penales, justicia penal para adolescentes. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Construir y cuenta con más de 14 años de experiencia y trayectoria en procesos de gestión, promoción, monitoreo y evaluación de proyectos en materia de justicia. Defensa de los derechos humanos, en particular derechos de las mujeres, población privada de libertad y pueblos indígenas. La Fundación Construir todos los años hace un análisis del estado de la justicia en cada gestión. Hoy nos va a presentar el último trabajo que ha hecho la Fundación Construir. Bienvenidos a nuestros tres expositores. Hoy nos va a ayudar en la moderación del evento don Juan Cristóbal Soluco, a quien le dejo la palabra. Gracias a todos y espero que disfrutemos de este evento. Bienvenidos. Gracias, gracias Pepe. Eso de disfrutar cuando hablamos de justicia es un exceso de optimismo, me parece, pero más bien podamos ilustrarnos y con estos aportes creo que la reforma de la justicia merece una socialización muy fuerte porque la ciudadanía no puede vivir sin ella. Sin más preámbulo, yo le pediría a la doctora Saavedra comenzar su exposición. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, primero quiero agradecer esta invitación a este conversatorio para compartir con ustedes, bueno, algunos elementos que hacen al análisis de los desafíos pendientes, ¿no? Para consolidar una justicia accesible en el país. Entonces, la fundación a la cual represento, la Fundación Construir, desde su creación, mantiene un observatorio al sistema de justicia, a partir del cual, bueno, desarrolla investigaciones, desarrolla procesos de incidencia, de debate público, y acompaña principalmente, ¿no?, las medidas que han sido y que son adoptadas por el Estado en un afán de cerrar las brechas de acceso a la justicia en Bolivia. Y para el análisis creo que es importante, bueno, comenzar siempre por esta pregunta, ¿no? ¿Cómo percibimos los ciudadanos los principales beneficiarios del sistema a la justicia, ¿no? Y los estudios que hay de percepción o de análisis nos dicen que la justicia, bueno, primero que está en relación al índice de Estado de Derecho del World Justice Project, que Bolivia desde hace muchos años está entre los 10 países con peores sistemas de justicia, ¿no? Y este es un índice elaborado en base a percepciones. También los estudios nos dicen que Bolivia es uno de los países más complejos y más peligrosos para ser mujer, porque las tasas de feminicidio en el país por cada 100.000 habitantes son más altas que en países con entornos más complejos de criminalidad. Nos dicen que las personas no confían en las capacidades de respuesta del sistema de justicia, que más de un 75%, por ejemplo, un estudio que desarrolló Ciudadanía, que también está presente, de las víctimas de violencia, no las denuncia, que la justicia no es independiente. Entonces, es de esta manera que la mayoría de los ciudadanos percibimos, ¿no?, el sistema de justicia, y tenemos mucha razón, ¿no?, especialmente los que en algún momento se han enfrentado a este sistema por las pocas capacidades de respuesta que tiene.
La Fundación Construir es parte de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos. Es una articulación que tiene más de 70 organizaciones a nivel nacional y que desde el 2015 pues integra esfuerzos para acompañar y para incidir en la reforma al sistema de justicia. Hace 3 años estamos intentando generar una práctica sostenida de control social que se da a partir de la elaboración de un informe anual sobre el estado de la justicia y que es elaborado en base a 4 fuentes de información. La primera, obviamente, son los informes de gestión que, de acuerdo a norma, publican las instituciones de manera anual. También la segunda fuente es información oficial que le entregan estas instituciones a la sociedad civil en base a peticiones formales de información. La tercera son registros hemerográficos y la cuarta son, bueno, estudios de campo que desarrolla la sociedad civil. Estamos actualmente en proceso de elaboración del tercer informe, que va a ser correspondiente a la gestión 2020, pero en todos ellos creo que una limitante, una observación es que no existe información suficiente en el país que nos permita identificar con un grado de aproximación real cuáles son las brechas de acceso a la justicia. Sencillamente porque, bueno, esta información no es pública o porque las instituciones no la producen. Entonces, realmente no tenemos información básica, como por ejemplo la cobertura al sistema de justicia, la cantidad de funcionarios que hay en el órgano judicial, en la fiscalía. Hablamos ahora también de este proceso que el país está llevando adelante para consolidar un sistema de justicia plural, por ejemplo, y a la fecha no sabemos, no existe un mapa que nos diga cuántos sistemas de justicia indígena existen en el país, cuáles son sus prácticas, y mucho menos podemos identificar cuáles son las brechas diferenciadas que tiene la población para acceder a la justicia. Brechas en términos educacionales, en términos de identidad cultural, de identidad de género, y esto es complicado porque impide que se puedan tomar decisiones basadas en evidencia. Algo que es importante resaltar es que en estos 3 años hemos visto que ha mejorado un poco la calidad de información que han ido presentando las distintas instituciones, pero todavía no es suficiente. Entonces, por esto voy a hacer un análisis muy breve y tratando de que sea lo más aproximado posible a cuál es la situación de la justicia en base a estas capacidades de respuesta, ¿no? Entonces, para analizar las capacidades, obviamente tenemos que partir de lo que es el presupuesto para que la justicia funcione. Entonces, digamos, el observatorio de la Fundación Construir, desde hace varios años, monitorea cuál es el presupuesto que tienen las instituciones, y aquí en el cuadro vemos que en los últimos 6 años, todo el presupuesto que ha tenido el sector justicia para funcionar, no solamente el órgano judicial, sino todas las instituciones que intervienen en el sistema de justicia, como son el órgano judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el CEPDEP, el CEPDAVI, el Ministerio de Justicia, que lo tomamos en cuenta porque asume roles muy importantes en la política pública y en la rectoría del sistema penal para adolescentes, y la Escuela de Jueces del Estado. La suma de estos presupuestos ha sido menor al 1%. ¿No? Entonces vemos que, bueno, desde el 2016, el 0.56%, hasta este año, 2021, es el 0.46%, ¿no? Y esto es complicado, ¿no? Principalmente en el órgano judicial, porque el órgano judicial es uno de los 4 poderes del Estado, y realmente para este año, para la gestión 2021, solamente se está llevando el 0.32% de los recursos del TGN, ¿no? Entonces podemos ver que es un entorno sumamente complejo, y que además este año, de manera general, como es de conocimiento público, ha habido una reducción de los recursos también aplicable a todo el ámbito judicial, que ha sido en promedio del 7%, ¿no? En relación a los recursos que estuvieron asignados para la gestión 2020. Y esto se puede hacer porque no existe una normativa ni tampoco un precepto constitucional que obligue al Estado a asignar un presupuesto fijo al sector justicia, por lo que es sumamente discrecional, ¿no? Otro tema importante para analizar las capacidades es la cobertura, ¿no? Y bueno, para este año tenemos que la cobertura del sistema de justicia en relación a los datos en cuanto al órgano judicial, por ejemplo,
la cobertura reportada por asiento judicial ha sido del 48%. O sea, tenemos que ha habido un reporte de 164 municipios con cobertura judicial para la gestión 2020. En relación al Ministerio Público, realmente este dato no es público, no lo publica el Ministerio Público en los informes de gestión, tampoco lo entrega cuando le he solicitado. Entonces, realmente, el último dato que existe sobre cobertura es del 2015 y fue publicado por el alto comisionado en ese entonces, ¿no? Que hablaba de que la cobertura del Ministerio Público era al 41% de los municipios del país. En relación al CEPDEP, la cobertura llega al 31% de los municipios del país y en relación al CEPDAVI llega al 12%. El otro tema importante es hablar de la carga procesal al órgano judicial. Bueno, como estamos en proceso de elaborar y de sistematizar los datos para el informe 2020, he tomado en cuenta solamente la carga de los juzgados y tribunales en ciudades capitales. Y ahí vemos que el 50% de la carga está concentrada en materia penal, ¿no? Y que es sustancialmente mayor al resto de las áreas. Pero aquí hay un primer tema, bueno, que llama bastante la atención, ¿no? Que en función a los asientos, a los juzgados que presentan carga, o sea, vemos, por ejemplo, que en ciudades capitales 180 juzgados y tribunales albergan el 50% de la carga procesal. Pero en materia civil comercial hay 154 juzgados que tienen solamente el 18% de la carga, ¿no? Y del total de la carga en juzgados capitales, el 25% está concentrado en juzgados de instrucción. Entonces, realmente es una pena que el Consejo de la Magistratura sea una de las instituciones más opacas. Son 2 años que no publica informes de gestión y no podamos conocer cuáles son los criterios que toman en cuenta para distribuir, ¿no?, la carga, para crear juzgados, para redistribuir asientos judiciales, cuando realmente estos datos que también han sido plasmados en otros estudios nos digan que en materia penal se está almacenando la carga, existe mayor mora procesal, pero sea asumida por tan pocos, o sea, por tan pocos tribunales, ¿no? Y no se tomen medidas al respecto. En relación a la Fiscalía General del Estado, el reporte de la gestión 2020, bueno, nos dice que el 43% de su carga está concentrada en delitos de violencia, ¿no? Y esto es un indicador realmente muy complejo, ¿no? Sobre todo que al ser cotejado con las estadísticas judiciales, ya, podemos identificar que gran parte de la mora procesal en materia penal también está en cuestiones de violencia, ¿no? Pese a que durante la gestión 2020, bueno, de acuerdo al informe, ha habido una reducción de la mora procesal en relación a otras gestiones, todavía existe una gran parte de las causas de la Fiscalía en mora procesal y el 79% de esta mora está almacenada en las ciudades del eje central del país. La carga procesal de los servicios de defensa se mide de manera distinta, ¿no? Comenzando porque al depender tanto el CEPDAVI como el CEPDEP del Ministerio de Justicia y también depender de esta asignación presupuestaria, pues de acuerdo a la misma, la cantidad de defensores y de municipios cubiertos varía año a año, ¿no? Pero para la gestión 2020, bueno, vemos que los 64 defensores en el país asumieron un total de 9.455 causas. De estos, el 72% corresponde a patrocinio jurídico y el 28% a atención en sede policial. En relación al CEPDAVI, también tiene una carga muy compleja porque no solamente hacen orientación legal y patrocinio jurídico, sino como parte de este patrocinio jurídico también prestan servicios importantes de atención psicológica, de visitas sociales, y para 2020 asumieron un total de 9.644 casos, ¿no?, que fueron asumidos por 23 funcionarios operativos que tiene el CEPDAVI, de los cuales 19 son abogadas y abogados. Entonces vemos que un gran número de causas está asumida por un número muy reducido de operadores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son la cantidad de operadores que tiene cada uno de las instituciones?
Realmente estos datos casi nunca son públicos, son los más difíciles de encontrar. Entonces, pero sí vemos que en el órgano judicial el último reporte nos habla de que en el país existe un total de 1095 jueces a nivel nacional que asumen toda esta carga procesal que he mencionado. Y también, bueno, a raíz de algunas declaraciones que ha desarrollado el año pasado, aproximadamente 354 de estos estarían ya institucionalizados. Pero hablamos de que más del 50% de estos funcionarios todavía continúan siendo provisionales. En el caso del Ministerio Público, nuevamente, no es información que esté plasmada en sus informes de gestión, tampoco información que entreguen a la sociedad civil cuando se les pide. Entonces, el último dato que existe corresponde a la gestión 2017, donde el entonces fiscal habló de la existencia de 508 fiscales a nivel nacional. Para el caso del CEDEV y el CELDAVI sí nos han dado esta información, entonces, como ya había mencionado, a nivel nacional son 64 defensores en el CEDEV, un número sustancialmente menor a los más de 100 que existían hace 3 años, y en el caso del CEDAVI, bueno, son 32 funcionarios a nivel nacional, 23 operativos, 19 abogados defensores. Todo este análisis, cuando hacemos el reporte, lo basamos en las garantías que existen para una justicia accesible, independiente e imparcial, ¿no? Y analizamos la independencia y la imparcialidad desde los estándares internacionales que nos hablan de 2 dimensiones. La independencia del sistema como institución y la independencia personal como operador y operadora del sistema de justicia. Y vemos que todo este análisis de capacidades pues, nos hace ver que no existen en el país garantías para hablar de una justicia independiente e imparcial. En el ámbito institucional, obviamente, partimos de la ausencia de este presupuesto que permite que existan medios materiales para que la justicia pueda mejorar su cobertura, cumplir con los servicios y también con autonomía funcional, ¿no? Porque realmente en el informe de gestión también menciona de que el 94% de los recursos que tiene el órgano judicial se van a sus gastos. Entonces les queda muy poco recurso para poder desarrollar una política pública, para poder avanzar, por lo que dependen de recursos externos que el gobierno o otras instancias les den para poder innovar y para poder avanzar en términos de servicios especializados. Tampoco hemos visto, otro elemento importante de esta dimensión es que existan garantías reforzadas para la seguridad y para la independencia de todo el sistema, ¿no? Porque en los casos claros en los que ha habido injerencia, en los que ha habido ataques, estos ataques ni se han investigado ni se han sancionado. Y en relación a la independencia personal, vemos que con preocupación que tampoco existen las garantías reforzadas de las que habla los estándares internacionales. En términos de estabilidad, porque desde la ley 212, que es la que ha decretado la provisionalidad de todos los cargos en el sistema de justicia, realmente no han habido avances en los procesos de institucionalización. Realmente la mayoría de estos funcionarios no gozan, ¿no?, de la estabilidad que le da una carrera, por tanto tampoco cumplen con el criterio de adecuados procesos de nombramiento, tampoco cumplen con la garantía de no despidos injustificados, porque frecuentemente se les puede retirar del cargo con notas de agradecimiento, como ha sucedido en el país. Y tampoco, bueno, hasta hace muy poco tiempo tampoco existía ningún criterio objetivo para el régimen de traslados o reasignación de funciones, ¿no? Quizás un antecedente importante se ha dado en 2019, cuando a raíz de la sentencia constitucional 049-2019, el Tribunal Constitucional ha restringido la discrecionalidad para los traslados que tenía el Consejo de la Magistratura en su reglamento, ¿no?, para el traslado de funciones. Un último punto es, bueno, hablar también brevemente de lo que es el sistema penitenciario. No vamos a ahondar porque, bueno, no quiero pasarme del tiempo, pero sí es importante mencionarlos porque, mencionar estos datos porque son la cara más visible y más crítica de las fallas estructurales que hay en el sistema de justicia, ¿no? Entonces vemos que a diciembre del 2020, 6 de cada 10 personas en las cárceles no tenían una condena, estaban en detención preventiva, más del 63% en realidad.
y también a diciembre del 2020, un total de 17.305 personas estaban habitando espacios diseñados para albergar a 6.765 personas, lo que hace una tasa de ocupación del 256% o de hacinamiento, una de las más altas de la región americana. Y también, bueno, que el 73% de esta población está concentrada en las 3 ciudades del eje central del país. Entonces, ya para terminar, bueno, como hemos visto, es un análisis que implica diversos elementos que quizás muchas veces nos lleva a preguntarnos cómo podemos avanzar, cuál es el punto de partida cuando hay tantos temas pendientes. Pero bueno, felizmente hay también en algunas bases o algunas obligaciones que el Estado ha asumido que de alguna manera van marcando las pautas, ¿no? Una de ellas es el conjunto de los 128 mandatos que emergieron de la Cumbre de Justicia Plural. En esta cumbre participaron más de 6.000 personas, varias articulaciones de la sociedad civil presentamos una propuesta y en la agenda final, bueno, estos mandatos se concentran en lo que creemos fundamental, que es la política pública, ¿no? Si bien es necesario aprobar algunas leyes, en 3 décadas de continuas reformas al sistema, la lección aprendida es que realmente el cambiar las leyes solamente es el primer paso y que la política pública y el proceso de implementación es en lo que tienen que concentrarse los esfuerzos. Ya son casi 4 años de esta cumbre de justicia, casi más de 3 años de la creación de la comisión para implementar estos mandatos y hasta ahora hay muy pocos avances. Entonces es importante que se retome esta agenda. Y hay algunas, bueno, medidas que creemos importantes, bueno, no son todas, pero voy a mencionar solo las más importantes que tienen que tomarse desde las instituciones externas al sistema de justicia del gobierno y dentro del órgano, dentro de las instituciones del sistema interna, ¿no? Dentro del sistema de justicia. De manera externa, creemos que es importante, por supuesto, incrementar el presupuesto del sector justicia. Sería ideal que se haga a partir de una reforma constitucional, pero principalmente y fundamentalmente, como esto no puede esperar, también puede hacerse a partir de una ley. Tienen también que generarse procedimientos expeditos para la denuncia, la investigación y la sanción de la injerencia externa. El Código de Procedimiento Penal en su artículo 3 establece que, por ejemplo, para la injerencia externa, las autoridades del sistema de justicia pueden denunciar ante el Congreso, pero no existe hasta ahora un procedimiento normado y reglado para que procedan estas denuncias y esto es muy importante, hacerlo a partir de una ley o de un procedimiento. También se tiene que poner fin a la situación de provisionalidad de los operadores de justicia. Este es un tema pendiente que ha sido observado ampliamente, no solo por la sociedad civil boliviana, por las organizaciones de la región, por las organizaciones del sistema interamericano, por Naciones Unidas. Entonces, son recomendaciones constantes que en este tema puntual ha recibido el Estado, pero hasta ahora no ha tomado medidas al respecto. Y también es importante aprobar una ley de acceso a la información pública, no solo por las restricciones que hay hacia la ciudadanía, fundamentalmente para que las instancias del sistema de justicia se obliguen a relevar información suficiente para la adopción de medidas. En el ámbito interno también es importante generar procedimientos para la denuncia y la investigación de las amenazas, de la injerencia en los operadores de justicia. De hecho, hay un proyecto de ley que ha anunciado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia el año pasado que sería importante avanzarlo en este tema para tratar la injerencia tanto en el ámbito externo como interno. Es importante avanzar en los procesos de institucionalización de las carreras fiscal, judicial, la creación de las carreras en las defensas públicas, porque no existen estas carreras en sus leyes orgánicas. Es importante mejorar la política pública de creación y de redistribución de juzgados, como les decía, y es importante también transparentar la información y mejorar la participación ciudadana. Algo que también es importante, bueno, la pandemia nos ha dado ha obligado a todos los estados del mundo a generar políticas para la impartición de los servicios a partir de herramientas telemáticas. Para el órgano judicial representa una oportunidad porque además
tenemos pendiente toda una agenda de modernización de la gestión judicial y una justicia abierta. Entonces, esto nos da la posibilidad de que estos servicios se estructuren desde el inicio con un enfoque, ¿no? de justicia abierta, de justicia participativa. Entonces, creo que eso nos da una oportunidad entre los temas pendientes, y yo me quedaría ahí para no exceder el tiempo y atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por tan buena descripción.